Gloria a Dios. En esta mañana quiero compartir algo muy fuerte en mi corazón y es acerca de aprender cómo recibir de Dios. Amén. ¿Cómo podemos recibir de Dios? La Biblia nos dice, amén, en el libro de Juan, quiero que vayamos al libro de Juan, por favor. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios, ¿no? Dios mismo se acercó a la humanidad. Dios mismo en la persona de Jesucristo, el creador del universo. Hace poco hemos celebrado las Navidades, ¿verdad? Se hizo hombre, se humanó, amén, para que nosotros podamos tener esperanza. Pero en el verso 12, en el verso 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo lo que tenemos que hacer para volvernos hijos de Dios, amén, para tener privilegio de ser llamados hijos de Dios, es recibirlo. Pero es increíble cuánta gente no sabe recibir de Dios. Amén. No sabemos cómo recibir de Dios. No sabemos cómo recibir de Dios la vida nueva. No sabemos cómo recibir de Dios, amén, la justificación. No sabemos cómo recibir de Dios su amor. No sabemos cómo recibir de Dios su sanidad. No sabemos cómo recibir de Dios la salvación. Hemos estado teniendo toda una serie acerca de redención extraordinario los domingos pasados. Hemos tenido un lindo fruto. Sí, y hemos visto todo lo que Jesús hizo. Él nos redimió de la maldición de la ley, ¿no? Nos redimió de la pobreza. Nos redimió, sí, de la soledad, nos redimió del pecado, nos redimió de todas las cosas que trajo como maldición el pecado, ¿no? Amén. Nos redimió, sí, nos rescató para que nosotros no suframos aquello. Pero el problema es que mucha gente no sabe aún cómo recibir de Dios, recibir lo que Dios nos ofrece. ¿Y sabe por qué? Porque todo lo que Dios nos ofrece, lo ofrece a través de su gracia. Diga conmigo, gracia. Y el tema es que la gracia es todo un mundo nuevo para nosotros. La gracia se reveló a través de la persona de Jesucristo. La Biblia dice que Él vino, era lleno de gracia y de verdad. Entonces, la gracia de Dios, amén, es parte de cómo Dios quiere tratar en nuestra vida. Y el hecho es que la gracia es algo muy nuevo para todo el mundo. Toda nuestra vida hemos sido condicionados a que si vamos a recibir algo, lo tenemos que merecer, ¿no? Nos educaron para merecer las cosas. Formamos a nuestros hijos, por lo general, salvo cuando uno ya comienza a conocer cómo educar a nuestros hijos y formarlos en los principios de Dios. Pero nos hemos condicionado a merecer las cosas, ¿no? La gente recibe premios por méritos, ¿no? Todos nosotros hemos sido condicionados. Entonces cuando tenemos que aprender cómo recibir de Dios, nos es bien dificultoso porque es todo un mundo nuevo. Amén. Es como los astronautas cuando tienen ir al espacio, ellos al momento que pasan la atmósfera terrestre, cuando ya están entrando al espacio, entonces sufren lo que es la ingravidez, o sea, ya no sienten la fuerza de la gravedad, entonces sus cuerpos van a flotar. Entonces tienen que entrenarlos a ellos cómo manejarse en un ambiente donde no hay gravedad. ¿Me entiendes? ¿No? Tienen que entrenar cómo tomar agua, aún cómo hacer sus necesidades, porque todo flota, ¿no? Te imaginas estar en el baño y miccionas y todo flota. ¿Me entiendes? Todo sin gravedad. No hay gravedad allí. Todo flota, aún para la comida, ¿no? ¿Sí? Vas a comer y se te va la comida y es un mundo nuevo. Tienen que entrenarlos para la ingravidez, para un momento donde no hay gravedad. Entonces es difícil, no es fácil. Ya no sienten el peso del cuerpo. Con un paso nomás pueden flotar mucho y qué sé yo, y elevarse. Igual, cuando nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, estamos en una zona donde no hay gravedad. Donde ya no funciona la gravedad. Donde funcionan los principios del reino de Dios. Entonces, aprender a moverse en la ingravidez de los principios de Dios es distinto. Amén. Y toma tiempo. No nos acostumbramos. Hace unos semanas atrás, el hermano Marcos Witt publicó algo en su cuenta de Twitter, creo, o Facebook, hablando acerca de que aún no terminaba de entender la gracia de Dios. Me sorprendió viniendo de él. Pero es cierto, ¿no?
Muchos cristianos ni siquiera han aprendido a caminar y moverse en la gracia de Dios, porque recuerde, toda su vida hemos vivido por nuestros méritos, por nuestras fuerzas. Entonces reprogramarnos no es fácil. Por eso la Biblia dice que debemos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos gustar la bondad, lo grandioso de Dios. Pero no vas a gustar la grandiosidad de Dios, la bondad de Dios, si no renuevas tu mente. Entonces por eso tenemos cristianos frustrados, cristianos amargados, cristianos no enojados, enojosos, frustrados, repito, porque no han aprendido. Entonces nos es difícil. Es más, cuando nosotros leemos el libro de Gálatas, vemos que ahí que el apóstol Pablo tiene que dedicar todo un libro a una iglesia, amén, para una iglesia que se había deslizado de la gracia de Dios, amén. Toda la iglesia había caído de la gracia de Dios. Pablo les dice a ella, a los Gálatas insensatos, de la gracia habéis caído. ¿Quién nos ha hechizado, no? Para haberse, verso 6 del capítulo 1 de Gálatas, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque la Biblia dice que todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Porque la ley dice esto: el que no hiciera estas cosas está bajo maldición. O sea, aquella persona que no aprende a vivir bajo la gracia va a vivir bajo la ley, bajo su propia ley. Entonces su propia ley los va a maldecir. Por eso dice: el que no camina bajo la gracia caminará se va a automaldecir, porque siempre va a fallar. No podemos vivir bajo la ley, amén, sino bajo la gracia. Dios quiere que aprendamos a vivir bajo la gracia de Dios, amén, bajo su gracia. Ahora, antes de continuar acerca de cómo recibir y poder sumergirnos un poco más de esto, voy a citar algunas cosas, conceptos acerca de la gracia. La gracia provee todo lo necesario para entrar en los propósitos divinos. O sea, no es posible entrar en los propósitos divinos, ¿no?, en el destino que Dios tiene para ti, a menos que la gracia de Dios te acompañe, a menos que la gracia de Dios te sea dada. La gracia de Dios nos capacita para hacer todo lo que no nos es posible hacer por nosotros mismos. O sea, hay cosas que definitivamente son imposibles hacer. No vas a poder hacer, no vas a poder vivir una vida justa, no vas a poder vivir una vida santa, no vas a poder vivir una vida misericordiosa. Es imposible hacerlo por tu propia fuerza. No vas a poder darle la otra mejilla a aquella persona que te ofendió, ¿me entiendes? No vas a poder hacerlo. Vas a necesitar la gracia de Dios para poder hacerlo. Vas a poder, una familia, hace poco, ¿no? Se enteró de que lamentablemente el jefe de hogar, antes de conocer al Señor, tuvo una relación extramarital, producto de ello un niño, y él lo mantuvo oculto por mucho tiempo. Aún luego, viniendo a los pies de Cristo, lo mantenía oculto porque era muy vergonzoso. Ya como creyente, el Espíritu Santo tratando con él, y él no podía estar tranquilo, le confesó a su esposa lo que había ocurrido antes de conocer al Señor, ya la familia toda en Cristo, y para ella fue harto difícil. Ella llegó a perdonar a este hombre por la gracia de Dios, esa traición, pero no solamente perdonó, sino que ella y él fueron a ver a esta ex pareja de él, y la perdonaron y la bendijeron. Producto de ello vino un niño, y no solamente ella perdonó a la esposa, sino que ahora todos sus hijos, amén, abrazan al nuevo pequeño y lo han incorporado como el hermano en la familia. Eso solamente lo puede hacer la gracia de Dios. Y hace unos días atrás celebraron Navidades y trajeron al niño y estuvieron como si fuera su propio hermano, lo trataron como su propio hermano. ¿Cómo puede ser esto? La gracia de Dios te capacita para hacer algo que humanamente no lo podrías hacer. ¿Estás loco? ¿Yo qué voy a hacer eso? Ese niño, qué sé yo, que no tenemos por qué tratarlo de esta manera. Pero la gracia de Dios te da esa facultad. La gracia comienza a actuar después de nuestro límite o debilidad. O sea, cuando llegamos al límite, cuando llegamos a nuestra limitante, cuando llegamos a nuestra debilidad, es ahí donde la gracia de Dios entra en acción. La gracia de Dios sobre nuestras vidas es lo que hace la diferencia. Mientras que otros buscan el mismo en sí mismo o la suerte, nosotros confiamos en la gracia de Dios. La gracia de Dios está allí para proveernos todo lo que necesitamos. Entonces, pero la gracia de Dios, ¿cómo se recibe? La gracia de Dios no tienes que merecerlo, no puedes merecerlo. La gracia de Dios no es algo que tú puedes merecerlo. La gracia de Dios es algo
que es tan caro, tan grande, que no puedes obtenerlo por nada. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. Amén. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. Nada más. ¿Cuántos de nosotros se merecía la salvación? Nadie. ¿Qué nos merecíamos? Una patada bien fuerte en el trasero y de frente al infierno. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Eso no, pero Dios nos regaló su gracia. Ahora, ¿por qué es tan complicado vivir por gracia? Porque la gracia hace fácil las cosas. Y toda nuestra vida hemos sido entrenados para hacer las cosas difíciles. Todo lo ponemos difícil. No, por gracia soy salvo por medio de la fe. Sí, pero hay que hacer una obra más. Hay que guardar los sábados también. Por gracia de Dios somos salvos. Sí, pero también hay que circuncidarse, ¿no? Hay que hacer algo más. Por la gracia de Dios somos salvos. Sí, pero también hay que hacer fiestas, tales fechas, hay que seguir guardando esta fiesta de Pentecostés, ¿no? Entonces, por la gracia de Dios somos salvos. Sí, pero también hay que bautizarse, ¿no? Si no te bautizas, no. Entonces siempre estamos queriendo complicar las cosas. Pero Dios dice, no, es por gracia. El evangelio de Dios es por gracia. Somos salvos por gracia. No tenemos que añadirle nada. Por eso la Biblia dice que al evangelio no podemos ni debemos añadirle nada, ni una jota, ni una coma, ni una tilde. El que le añade está bajo maldición. ¿Por qué? Porque está poniéndose esa persona bajo la ley, bajo sus propias obras, y por el que vive por la ley va a recibir maldición. Entonces no nos es fácil andar en la gracia de Dios porque es muy fácil. Amén. Es difícil aprender a vivir en la gracia de Dios porque es fácil. Porque nosotros estamos acostumbrados a lo difícil. Entonces siempre estamos complicando las cosas. Que solo tengo que creer. Solo tengo que creer. Estábamos en el encuentro y estábamos compartiendo la palabra de Dios con varios jóvenes. Y pregunté a varios de ellos, ¿cuántos de ustedes son salvos? La mayoría, pero habían unos 5 chicos que tenían dudas. No, todavía, a pesar de todas las enseñanzas, todavía que no. Y me encantó su franqueza, porque eso se trataba. Cuando comenzamos a escudriñar la palabra de Dios, lo que dice la gracia de Dios, los ojos fueron abiertos y dijeron, wow, es demasiado grande para creerlo. De eso se trata. Es demasiado grande para creerlo. Es demasiado. Uf. Amén. Es así. Pero es así. Amén. Es así. Tenemos que aprender a cómo recibir de la gracia de Dios. Y no los culpo. Pues, miren, Gálatas fue escrito por Pablo. Y Pablo nos comparte algo increíble en Gálatas capítulo 2 acerca de un apóstol, el apóstol Pedro. Pedro era un hombre que Dios usó por milagros y maravillas de manera extraordinarias, pero un apóstol en un momento también fue confundido. Fíjese, la Biblia nos dice en Gálatas capítulo 2 verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjense, el apóstol Pedro siendo arrastrado por el judaísmo. Y a un Bernabé, estamos hablando de apóstoles. O sea, si un apóstol en un momento dado puede no desaprenderse de la gracia, deslizarse de la gracia, aleluya. Bernabé fue el que consolidó a Pablo. Bernabé consolidó a Pablo, aleluya. Fue su hermano mayor un tiempo. Si Bernabé fue arrastrado por ello, yo digo, Señor, esto puede pasarle a cualquiera. Y de vez en cuando como que nos deslizamos de la gracia y entramos otra vez en nuestra propia fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Estamos otra vez pensando, esto no lo merezco. En la mañana un hermano se me acercó, frustrado. Lindo hermano. Conversamos con él, me cuenta de sus bendiciones y se acaba de casar y ya va a construir el 3er piso de su casa y Dios lo está estudiando en la universidad, está trabajando y está muy ocupado estudiando y trabajando. Pero él me decía, pastor, no estoy involucrado en la iglesia y me siento mal y a veces lloro por ello. Entonces, y inmediatamente me di cuenta, él sentía como que, bueno, no está sirviendo en la casa, no está involucrándose en la iglesia como antes lo hacía, y de repente ya no va a perder la cercanía con el liderazgo, va a perder la cercanía con su pastor, y dijo, mira, ¿sabes qué?
Aquí no te medimos por cuánto haces en la obra de Dios. Es nuestra familia. Nuestro amor por ti es permanente. Nuestras puertas están abiertas siempre. Es la gracia de Dios. Somos familia. No tienes que merecer nuestro amor. ¿Sí? Podemos almorzar cuando quieras. Podemos vernos cuando quieras. No es condicional. ¿Me entiende? Es así. Dios nos ama. Su amor es incondicional. Y en esta casa tenemos que aprender a movernos bajo esa gracia. Pastor, no digas eso porque de esa manera todo el mundo se va, entonces no van a servir en nada. No, es que Dios quiere que su servicio sea espontáneo, generoso y voluntario. Aleluya. Y si no es, la relación es lo más importante. Y las cosas van cayendo por su peso. Le dijo, bueno, gana gente para Cristo en la universidad. Gana un catedrático, necesitamos catedráticos para Cristo. Hazlo donde estés. Se fue feliz. Amén. Aleluya. Esto le pasó a Pedro. Entonces tenemos que aprender a renovar nuestra mente y a vivir por la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios nos provee. Pedro dice lo siguiente. Mira, el mismo Pedro dice en 1 Pedro, 2 Pedro, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No dice que nos van a ser dadas. Todas las cosas. Digan conmigo, todas las cosas. Sanidad, todas las cosas. Provisión, todas las cosas. Gracia, justicia, santidad, poder, amor, todo nos ha sido dado. Todo nos ha sido dado. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar. Recibir. Hay gente que aún no ha recibido la llenura del Espíritu Santo. No saben cómo recibir. Hay gente que no sabe cómo recibir sanidad. Hay gente que no sabe cómo recibir justicia de Dios. Hay gente que no sabe cómo recibir fortaleza de Dios. Porque si automáticamente estamos nosotros buscando nuestras propias fuerzas o hacer algún mérito para ganarlo. Amén. Hemos sido educados de esa manera. Pero es por gracia. Diga conmigo, por gracia. Favor que no merecemos, favor que no podemos comprar, favor que no podemos ganar, es por gracia. Aleluya. Entonces tenemos que reprogramarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente hay que recibir. Aleluya. Y tenemos que ser. Ahora, el tema es que para que tú recibas tienes que ser lo suficientemente humilde. ¿Cuántos reconocen que para recibir hay que ser humilde? Hay que ser humilde. Necesitas una buena dosis de humildad para recibir. Amén. Tienes que ser lo suficientemente humilde para recibir. Y de eso se trata. No me lo merezco, no, gracias. Entonces otra vez estamos poniendo en nuestros méritos. Pero tengo que ser lo suficientemente humilde para recibir lo que Dios quiere darme. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces agradamos a Dios por fe cuando le creemos a Dios. Todo lo que tienes que hacer es creer. La Biblia nos dice que para ser salvos hay que creer en el Evangelio. Solo hay que creer. ¿En qué tenemos que creer? En que todo ya fue hecho. En todo. Por eso en Hebreos hay todo un pasaje que habla acerca de entrar en el reposo. Entrar en el reposo significa no tienes que ganarte nada. Tienes que sentarte y recibir. Pero es tan fácil. Qué difícil es que sea tan fácil. Amén. Qué difícil es que sea tan fácil. Y eso lo hace complicado. Todo lo que tienes que hacer es creer. Les voy a dar un ejemplo asombroso. Vamos a Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas 2:20. Un texto que es uno de mis textos favoritos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo, el apóstol Pablo expresa lo siguiente a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Dígame, ¿cuántos tienen problemas con su mal genio? No levante la mano, ya sabemos quiénes son.
¿Cuántos tienen problemas con su mal carácter? No levanten la mano, ya sabemos quiénes son. ¿Cuántos todavía se les sale el hombre verde? Amén. Todos nosotros, ¿verdad que sí? Todos nosotros se nos sale el verde, el Hulk, los Vengadores quedan chiquitos ahí. Amén. Y sale esa bestia. No, wow. Y cuando uno lee este pasaje donde Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Dice, wow, ¿cuándo llegaré yo a decir algo semejante? Porque yo, la verdad, todavía estoy muy vivo. Hacen algo y reacciono. Y me siento mal y hago tanto por cambiar. ¿Qué hago para cambiar? Y otra vez fallo porque me comienzo a enfocar en mí. Me comienzo a enfocar en mí y otra vez la regué, otra vez la hice, otra vez metí la pata, otra vez. Ya no metes la pata, la lengua también, ¿no? Porque hablamos de más, ¿no? Decimos de más. Y ahí estamos, nos frustramos porque estamos mirando. Pero el Señor dice, puesto los ojos en Jesús. El Señor no dice que tienes que poner tus ojos en ti, tienes que poner tus ojos en el Señor. Entonces, cuando uno lee este pasaje, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. ¿Qué es esto? Que Pablo está declarando algo que era ya una realidad en su vida. Es que Pablo ya había muerto. Es que Pablo literalmente ya estaba muerto. Sí y no. No y sí. Recuerda, no puedes morir en tus propias fuerzas. No puedes morir, ni siquiera puedes morir a ti mismo en tu propia fuerza. Jesús tiene que matarte. ¿Cuántos pueden resucitar en sus propias fuerzas? Nadie. Todos sabemos que no podemos resucitar, ¿verdad? Necesitamos que Jesús nos resucite, ¿sí o no? Pero ¿sabes que tampoco puedes morir en tus propias fuerzas? No puedes. Quiero morir. Me muero. O sea, me refiero a una muerte en la carne, ¿no? Muero en la carne. Y andas tú reprimido y muerto en la carne. ¿Qué pasa, hermano? ¿Estás estreñido? No, estoy muerto en la carne. Y no se puede. No se puede. Ni siquiera puedes morir a ti mismo. Jesús tiene que matarte. Y Jesús tiene que resucitarte. Explico. La Biblia dice, los que hemos sido bautizados en Cristo, con Cristo hemos sido sepultados. O sea, con Cristo hemos muerto. Solamente podemos morir porque en Jesús morimos. Y solamente podemos resucitar porque en Jesús resucitamos. Es decir, Jesús nos sumerge y Jesús nos levanta. Jesús nos hace morir y Jesús nos hace resucitar. Ni siquiera para morir somos buenos. Ni siquiera para eso. Necesitamos la gracia de Dios. Todo es por gracia. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Lo que Pablo está diciendo es esto. Wow, he llegado a ver lo que Jesús hizo por mí. He muerto a la ley. He mirado a ver que estoy muerto a la ley y estoy vivo para Cristo. Porque la palabra de Dios lo dice, legalmente he muerto a la ley. Porque Cristo murió por mí, moría la ley. Y como Jesús resucitó, también estoy resucitado. Entonces lo que Pablo está haciendo es una declaración de lo que la palabra de Dios dice de él. Y cuando él ve esta declaración de lo que la palabra de Dios dice de todos nosotros, Pablo lo ve, lo cree, lo recibe y lo experimenta. O sea, no vas a experimentar la verdad de que Cristo ya no vives tú y que Cristo vive en ti. No vas a experimentarlo hasta que lo veas y hasta que lo creas. Primero lo ves, lo crees y luego se hace una realidad en tu vida, porque no puedes producir esto, solo lo puedes recibir. Tienes que darte cuenta que estás muerto y tienes a la carne, a la ley, tienes que darte cuenta que estás vivo. Tiene que venir una revelación y tienes que creer. Diga conmigo, creer. Y cuando tú crees, recibes. ¿No es así con la sanidad, acaso? Cuando tú eres sano, cuando eres sano es porque recibes sanidad.
O sea, tú crees que por sus llagas fuiste curado, viste que Jesús llevó tu enfermedad, lo creíste y porque lo creíste, recibiste. Pero no recibiste si no lo creíste. Primero lo creíste y luego recibiste y luego fuiste sano. O sea, tú no confiesas tu sanidad, no haces una confesión de tu sanidad porque fuiste sano. Haces una confesión de tu sanidad porque Jesús te hizo sano. Entonces, si tú haces una confesión de sanidad cuando ya estés sano, ya no es una confesión de sanidad, es un testimonio de sanidad, que es distinto. Es un testimonio de sanidad. Lo que haces tú es confesar que por sus llagas has sido curado cuando aún no eres sano, pero confiesas y tu confesión atrae la sanidad del Señor. Entonces eres sano producto de recibir de Dios. No te puedes sanar a ti mismo milagrosamente. Cuando es una sanidad divina, tienes que recibir la sanidad. Lo mismo es con el Espíritu Santo. Tú tienes que creer que te ha sido dado el don del Espíritu Santo. Tú tienes que creer que te ha sido impartido, que es tuyo. Lo que tienes que hacer es tomar. Tienes que recibir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando tú lo veas, recibirás esa realidad en una experiencia en tu vida. Pero mientras tú sigas luchando contigo mismo en tus fuerzas, ayunando, mortificando la carne, haciendo tu propia ley, no, ahora voy a orar más, ahora voy a ayunar más, no, ahora voy a hacer esto y por poco te flagelas. Entonces tú sigues poniendo tus ojos en ti mismo, en tú misma. Y lo que tienes que hacer es solo creer en lo que el Señor ha hecho. Y cuando tú crees que Él te hizo libre, tú recibes esa gracia por fe y experimentas la libertad. Aleluya. Amén. Así funciona. Fíjese lo que dice en el versículo anterior. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Verso 29. Yo por la ley, digan, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. ¿Se da cuenta? Es una declaración legal. Soy muerto para la ley. De eso está hablando Pablo. Estoy muerto para la ley. Ya no vivo yo. Para la ley estoy muerto. Pero ahora Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir lo mismo esta hora? Digan conmigo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Hace años atrás, un hermano de esta iglesia tenía problemas con adicción a drogas. Y él orando, llorando, yo lo encuentro llorando, y decía, Señor, si voy a volver a caer, por favor, quítame la vida, quiero morir antes de pecar. Y yo, oye, cállate, no pidas eso, estás pidiendo mal. Sí, es que la única forma de que yo deje de caer en lo mismo, porque yo ya no quiero esto, pero vuelvo a caer porque mi carne me gana. Entonces la única solución sería que Dios me mate. Es que no tienes que pedirle eso. ¿Por qué? Porque Dios ya te mató. ¿What? Y mira, Romanos capítulo 6. Romanos 6, ¿qué dice? Verso 6. Vamos a leer el verso 4, verso 6. Romanos 6, verso 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué dice aquí? Que tú has sido sepultado. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La Biblia dice que tú has sido plantado en la semejanza de su muerte. Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. La Biblia dice que yo ya morí cuando Jesús murió. Entonces no tengo que estar diciendo, Señor, por favor, mejor mátame. ¿Me entiendes? Tú tienes que darte cuenta que ya moriste. Tienes que creer.
Cuando él entendió esto, la revelación vino, la libertad también vino a su vida. Ahora, ¿es permanente? ¿Es solo una confesión y basta? No, de vez en cuando viene otra vez la duda, viene otra vez la batalla. Y una vez más tienes que creer a Dios y mantenerte en fe y en la gracia de Dios. ¿Cuántos me entienden? Es así como se camina. Es así como caminamos, nos mantenemos en la gracia de Dios, en Cristo Jesús. Pero el tema, y quiero ir terminando esta parte, dice que tenemos que aprender a recibir. Recibieron a Jesús. Vamos a Marcos, por favor. Capítulo 11. Marcos 11. Tienes que verte libre, hermano. ¿Tienes problemas con alguna atadura, alguna inclinación? ¿Estás creyéndole a Dios por algo? Tienes que verte sano. Tienes que verte santo antes. Tienes que verte justo antes. Si vas a caminar en justicia, tienes que verte justo como Dios te ve. La Biblia dice que Dios nos ve sentados en lugares celestiales con Cristo. En un lugar de reposo y de victoria y de reinado. Entonces, para que las cosas funcionen en tu vida, tú tienes que verte como Dios te ve. ¿Me estoy dejando entender? Cuando tú te veas como Dios te ve, recibes esa gracia de Dios. Es así como funciona. Marcos capítulo 11. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. ¿Cuándo comenzamos esta obra? En la casa, en un lugar muy pequeño. Hace algunos años atrás. Amén. No teníamos más que 5 o 6 bancas. No había ministerio de música. Todo el ministerio de música cabía en una caja así. Que los metías a todos los músicos dentro. No, usábamos cassettes de alabanza. Poníamos los cassettes de alabanza y escuchábamos o pistas y cantábamos. Todo lo que teníamos. Así comenzamos. Amén. Pero cuando oramos de esta manera: Señor, te damos gracias por todo el ministerio de música que tú nos has dado. Te gracias por el teclado, gracias por el equipo de música. Y vivíamos ya como si lo tuviéramos. Nos gozábamos como si lo tuviéramos. Amén. O sea, no postergamos nuestra alegría, nuestro gozo hasta el día que esto se realizara. No. En el momento que nosotros estábamos en esa etapa, ya lo creíamos. Así tú tienes que vivir. Tú tienes que verlo para tenerlo. Tienes que creerlo en fe. Y gloria a Dios, miren toda la banda que Dios nos ha dado. Y tenemos hasta ya en vías de consolidarse otras bandas más. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Marcos capítulo 11. Dice la palabra lo siguiente. Verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. Ustedes saben que Jesús maldijo una higuera. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Necesito que se apague un rato el ventilador porque me está mortificando mi garganta. Dice la palabra, verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Amén y no amén. ¿Por qué? Porque este pasaje dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Está hablando de un tiempo futuro. Pero en algunos pasajes de la Biblia, hay algunos pasajes de la Biblia que no han sido traducidos de manera exacta. Los traductores se sorprendieron y su mente actuó antes que la traducción y lo tradujeron según lo que ellos pensaban que debería ser, pero no es así.
Porque acá el pasaje dice que creed cuando tú ores, creed que lo iréis a recibir en tiempo futuro y te vendrá. Pero ahí la palabra no es en futuro, es creed que lo habéis recibido. Y para eso he traído esta Biblia. Esta Biblia dice en Marcos capítulo 11, verso 23, voy a leer. Esta Biblia es una Biblia seria, de estudio. Amén. Implica la colaboración de muchos eruditos, exégetas, especialistas en griego, hebreo y arameo. Entonces tiene la traducción más exacta. Dice en Marcos capítulo 11, el verso 23, el mismo que he leído. 24. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, creed que lo han recibido y les será hecho. Creed que lo habéis recibido, tiempo presente, y les será hecho. O sea, si tú crees que vas a recibir, no vas a recibir. Tú tienes que creer que has recibido para que veas la manifestación. La condición es que cuando tú pides tienes que recibir. Cuando tú pides, recibes. Cuando tú recibes en el acto de pedir, cuando has creído de corazón, lo recibes en tu espíritu, vas a ver la manifestación. El problema de mucha gente que no ve la respuesta es que están creyendo que lo van a recibir algún día. Y eso es esperanza. Y no recibes por esperanza, recibes por fe. Y la fe es hoy. Ejemplo. Cuando tú recibes la salvación, tú tienes que recibir la salvación en ese instante. Señor, gracias, acepto a Jesús como mi Señor de corazón, Señor, te doy mi vida a ti. Y en ese instante tú crees que eres salvo. No crees que vas a ser salvo. Tú crees que eres salvo. Ahora, no todos creen que son salvos en ese momento. Creen que oran para recibir algún día ser salvo. Hay gente que cree eso, por eso no va a funcionar así. Si alguien ora para algún día recibir la salvación, como lo hacen muchos católicos, ¿me entiendes? No son salvos, porque tienes que haber recibido en ese instante. Tienes que recibir en ese instante. No tienes que tener la menor duda que ya eres salvo allí. Amén. Y un día vas a ver la plenitud de la manifestación de tu salvación cuando estés en el cielo. Pero no estás en el cielo, estás en la tierra. Pero crees que el cielo ya es tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Por fe. Pero tienes que haber recibido hoy, en ese instante. Creed que haber recibido y os vendrá. Notarios, por favor, corroboren si es así o no. El verso 22, 23, 24, perdón. Algunos de ustedes tienen una versión así. Creed que haber recibido. Otros inclusive ponen ese pasaje que dice, tener la fe en Dios. En el literal es tener la fe de Dios. No en Dios, sino la fe de Dios. Y la fe de Dios es crees y actúas. Crees y recibes. Crees y hablas. Es la fe de Dios. No es fe en Dios, sino la clase de fe que Dios tiene. Jesús tenía un tipo de fe y caminaba por ese tipo de fe. Actuaba por ese tipo de fe. ¿Amén? ¿Dice así? Sí. Conforme. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, ese es el asunto. Cuando tú te acercas a Dios por lo que tú necesites, tú no tienes que estar diciendo, Señor, por favor, ya dame, ya. Tú tienes que creer que recibes. Amén. Tienes que creer y tienes que actuar. Es como cuando recibes la llenura del Espíritu Santo. Tú tienes que no pedirle, tú tienes que recibir. Cuando tú lees en Hechos, dice que los apóstoles no oraban para que Dios envíe el Espíritu Santo. Dice que oraban para que ellos recibieran, que es muy distinto. O sea, ellos no estaban, Señor, ya pues dale a esta gente. Señor, ya pues dale. No, ellos decían, Señor, que reciban, ordenaban que recibieran. El tema es que tú tienes que saber recibir. No, pero no me lo merezco. Entonces tienes que esperar que te lo merezca.
haz una cola que se llama eternidad. ¿Cuántos dicen amén? No es así, no funciona de esa manera. Creed que habéis recibido. Hay gente que necesita en los meses que vienen encontrar su futuro esposo, su futura esposa. Creed que la habéis recibido y os vendrá. Creed que la habéis recibido y os vendrá. Hay gente que necesita ya casarse, pero necesitan la provisión para el matrimonio. Creed que lo habéis recibido y os vendrá. Creed que lo habéis recibido y os vendrá. Hay gente que necesita sanidad. Creed que lo habéis recibido y os vendrá. Creed que necesitas un ascenso. Tienes el carácter de Job, ¿no? O sea, tienes problemas con tu temperamento, con tu carácter. Creed que lo habéis recibido y os vendrá. ¿Qué tienes que creer? Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tienes que creerlo, tienes que verlo. Si tú lo crees, te apropias de ello. ¿Me entiendes? Así funciona en el reino de Dios. Tenemos que aprender a caminar en esa gracia y tenemos que aprender a recibir de esa gracia de Dios. Aleluya. Dios quiere, en este año que viene, la Biblia dice, pedid y se os dará. ¿Cuántos de ustedes necesitan sabiduría? Amén. Levanten la mano los que necesitan sabiduría. Todo lo de Dios, todo el mundo necesita sabiduría aquí. Yo pensé que yo era el único. Todos nosotros necesitamos sabiduría. Amén. Bueno, la Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios haciendo un ayuno previo. Amén. No. Digan conmigo, no. Pedid y se os dará. Si alguna de ustedes tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Cuando tú pides sabiduría, tienes que creer que recibes. Tienes situaciones insólitas en tu vida, tienes situaciones difíciles que enfrentar, todo parece insoluble. Pídele a Dios sabiduría y Él te dará la salida. Te hace una prueba terrible, dice que juntamente con la prueba vendrá la salida. Y Dios te quiere mostrar la salida. Pero ¿qué tienes que hacer? Pedir a Dios sabiduría. Pero en ese instante tienes que recibir. Cree que recibe. El cual da a todos abundantemente y sí, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a una onda del mar que va y viene, el cual no recibirá nada. Tú tienes que, para recibir sabiduría, tú tienes que pedir y recibir. O sea, Señor, necesito sabiduría. Ya soy sabio. Amén. ¿Me entiendes? Ya. Lo creo por fe. Tú me has dado la respuesta. Y así funciona. Otra vez, ¿así? ¿Tan fácil? Qué difícil. ¿Por qué? Es que es fácil. Complicamos las cosas. No compliques las cosas. Igual cuando trabajas. Sales a trabajar. Trabajas en transporte, qué sé yo. Señor, te doy gracias. Tú pones pasajeros. Señor, tú pones las personas adecuadas. Tú me guardas, Señor. Gracias porque yo creo que voy a tener los mejores pasajeros hoy día, Señor. Gracias porque tú, ángel, acampa alrededor mío, Señor. Y no estás afanado. ¿Me entiendes? Cuando tú estás afanado, toma a alguien y te paras en medio de la pista. Sí, Señor. En medio de la pista, tú afanado. ¿Me entiendes? No hay fe, no hay confianza. ¡Hola! Y ese problema, y después termina el día, a mí no me va bien, porque estás ansioso. Tu ansiedad repele a la gente. No hay contentamiento, no hay paz. ¿Me entiendes? Estás tú, estás con tu carro y de repente alguien te ha ganado un pasajero y tú vas a salir y le metes el carro. Aleluya, dice todavía, ¿no? Todavía dices aleluya. Y lo miras al otro. Eso no es fe. Así no funciona. Amén. Tienes que ir en la paz de Dios, en el gozo de Dios.
a la manera de Dios. Y Dios ordena todas las cosas. Porque ya recibiste, ya le creíste a Dios. Sabes que Él va a poner las personas adecuadas. Y vas a tener uno y otro testimonio. Amén. En ver la bondad, la matrícula de tus hijos. No va a haber colegio este año. ¿Dónde vamos a llevar a nuestros hijos, pastor? Ahora, ¿dónde llevamos a nuestros hijos? En Nan School me daban media beca. Yo no tenía media beca, pero igual no pagaba. Una brava. Pero, ¿qué hacemos? Créele a Dios, recibe de Dios. Amén. No os afanéis por nada. Antes sean conocidas todas vuestras peticiones. Amén, a nuestro Dios. Él quiere darnos a nosotros, si nuestra motivación es correcta, porque Dios da gracia al humilde. Amén, somos humildes. Él es papá. Amén, no compliquemos las cosas. El año 2013...